Bienvenidos a la clase Fisiología y Fisiopatología del Flujo Sanguíneo Cerebral. Soy Patricio Sandoval, neurólogo del Departamento de Neurología de la Pontificia Universidad Católica. El cerebro es un órgano estrictamente dependiente del flujo sanguíneo. Esta clase estará dividida en 4 partes: Fisiología del flujo sanguíneo cerebral, Unidad neurovascular, Fisiopatología de la isquemia cerebral y cascada isquémica y ventana terapéutica. Parte 1. Fisiología del flujo sanguíneo cerebral. Si bien el cerebro adulto pesa entre 1.200 a 1.400 gramos, lo que corresponde al 2 a 4% del peso corporal total, se consume el 15 a 20% del gasto cardíaco, el 20% del consumo total de oxígeno y un 25% del consumo de glucosa. Por otra parte, aunque la glía es el 50% del volumen encefálico, consume solo el 10% de la energía total, siendo el otro 90% gastado por las neuronas. El 50% de la energía total generada es usada en mantener el potencial de reposo de las membranas neuronales. Un concepto importante en el metabolismo cerebral es el de acople metabólico hidráulico. Esto significa que el flujo sanguíneo se adecúa a la demanda metabólica dada por el trabajo del tejido encefálico. A mayor actividad, mayor demanda de flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo cerebral normal son 50 ml por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Bajo 12 ml por 100 gramos por minuto ya hay daño isquémico irreversible. El tejido cerebral no tiene capacidad de reserva, por lo tanto debe existir una estricta relación o acople entre flujo sanguíneo cerebral, metabolismo y la extracción de oxígeno, es decir, la capacidad de extraer el oxígeno desde la sangre arterial. Otro concepto importante a tener presente es el de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. En condiciones normales, el consumo de oxígeno se mantiene constante a pesar de cambios en el metabolismo, en la presión de perfusión cerebral y en la viscosidad sanguínea. Y esto se conoce como autorregulación, lo que permite mantener un aporte constante de sangre al tejido cerebral. En dinámica de fluidos, la ley de Hayen-Poiseuille permite determinar el flujo laminar estacionario de un fluido no compresible a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante. Si aplicamos la ley de Hayen al flujo sanguíneo cerebral, vamos a obtener el siguiente modelo. El cilindro rojo corresponde a una arteriola con un radio R, una presión de entrada P1, una presión de salida P2, un largo con la letra L y la viscosidad de la sangre con la letra mu. La ley de Hayen va a determinar que el flujo será la diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida, P1 menos P2, multiplicado por pi y la cuarta potencia del radio, dividido por la constante 8 y la viscosidad por la longitud del vaso. Como vemos, y destacado en rojo, el principal determinante del flujo sanguíneo cerebral va a ser el radio, ya que pequeños cambios de este, al elevarse en la cuarta potencia, van a provocar diferencias significativas del flujo a través de este tubo cilíndrico de sección constante. De esta manera podemos comprender la relación entre el flujo sanguíneo cerebral y el tono vascular cerebral. Una vez más, usamos como modelo la ley de Hayen, pero esta vez el cilindro rojo es una arteriola que lleva una capa muscular, cuyo grado de contracción va a determinar la vasodilatación o la vasoconstricción, y el juego entre ambos es lo que se conoce como tono vascular o el grado de contracción de la capa muscular arteriolar. Surge así
un nuevo concepto, el de reserva hemodinámica cerebral y su relación con la autorregulación hidráulica. En la gráfica vemos cómo frente a cambios significativos de la presión arterial media, de 50 a 150 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante. Esto gracias a la vasodilatación o vasoconstricción de las arteriolas, lo que se conoce como reserva hemodinámica. De esta manera, si baja la presión arterial media, ocurre vasodilatación para evitar la caída en el flujo sanguíneo. Del mismo modo, cuando sube mucho la presión arterial media, hay vasoconstricción para evitar la hiperperfusión cerebral o el exceso de flujo sanguíneo. No obstante, tal como está delimitado por las líneas verticales punteadas, hay ciertos márgenes dentro de lo cual esto es posible. Bajo 50 milímetros de mercurio ya no es posible vasodilatar más las arteriolas, por lo tanto el flujo sanguíneo cae, ocurriendo un colapso de las arteriolas que lleva a la isquemia cerebral. Sobre 150 milímetros de mercurio ya no es posible más vasoconstricción, por lo tanto ocurre una vasodilatación paradójica, cede estructuralmente la pared de las arteriolas y ocurre hiperperfusión cerebral. Segunda parte, unidad neurovascular. Como concepto es muy importante tener presente que la unidad neurovascular es la unidad funcional cerebral. La unidad neurovascular representa un continuo funcional entre las neuronas, el tejido glial y el sistema circulatorio, siendo sus componentes las neuronas, la célula endotelial capilar, los astrocitos, la célula muscular arteriolar, los pericitos y el llamado nervio perivascular, los cuales funcionan de manera integrada y coordinada, siendo los determinantes de la actividad cerebral. Tercera parte, fisiopatología de la isquemia cerebral. Cuando ocurre la oclusión de una arteria dentro del cerebro, se produce lo que llamamos un foco isquémico, donde existen distintas zonas de alteración del flujo sanguíneo cerebral dependiendo la magnitud de este. Así, existe una parte central llamada cor o infarto, donde el flujo sanguíneo cerebral se encuentra bajo 12 o 10 ml de sangre por 100 gramos de parénquima por minuto. Esto corresponde a muerte neuronal determinada por necrosis isquémica. Hacia la periferia existe una zona que llamamos penumbra o tejido en riesgo, donde hay isquemia, es decir, hay hipoperfusión, hay alteración funcional, no está funcionando de manera adecuada, pero no existe daño estructural. Por lo tanto, este tejido es recuperable en la medida que se restituya la perfusión cerebral. Por sobre esto se encuentra el tejido cerebral normal con un flujo sobre 55 ml de sangre por 100 gramos de parénquima por minuto. La zona de penumbra es el tejido en riesgo de infarto cerebral por una baja en el flujo sanguíneo. En la zona de infarto existe una alteración estructural irreversible. En la zona de penumbra hay una alteración metabólica y eléctrica que determina una alteración funcional. No obstante, no existe alteración estructural, por lo tanto, es una zona recuperable en la medida que se restituya el flujo sanguíneo cerebral. En la zona de penumbra no existe autorregulación hidráulica, de manera que el flujo sanguíneo depende directamente de la presión arterial media. Como vemos en la gráfica, al no haber autorregulación hidráulica, tampoco existe reserva hemodinámica. De esta manera, se debe ser muy cauto al tratar la hipertensión arterial en un paciente que está teniendo un infarto cerebral, ya que si yo bajo la presión, puedo estar provocando directamente mayor isquemia por la caída en el flujo sanguíneo cerebral. La reserva hemodinámica se va perdiendo conforme pasan los minutos y las horas, de manera tal que la zona de penumbra va progresando hacia infarto.
es decir, hay tejido cerebral que se va reclutando desde la zona de penumbra hacia una zona con necrosis isquémica irreversible. La velocidad con que la zona de penumbra pasa a ser infarto depende fundamentalmente de la capacidad para activar colaterales en la superficie del cerebro. Así, como vemos en las gráficas, frente a una oclusión arterial, si no existe la capacidad de desarrollar y activar colaterales, se va a producir un infarto cerebral más grande y más rápido. Por otra parte, si es posible generar colaterales que van a llevar sangre por la superficie del cerebro, el infarto final va a ser más pequeño y más lento. Según la rapidez con la que se recluta el tejido cerebral de penumbra hacia infarto, podemos hablar de progresores lentos y progresores rápidos. Los progresores lentos tienen buenas colaterales, lo cual hace que exista una mejor perfusión del área de penumbra y que sea más lento su reclutamiento hacia infarto. Por otra parte, los progresores rápidos no desarrollan suficientes colaterales, por lo tanto, rápidamente la zona de penumbra va reclutando hacia infarto cerebral. ¿De qué depende el poder activar suficientes colaterales? De la anatomía vascular, polimorfismos genéticos, edad, hipertensión arterial crónica, la presión arterial de ingreso, glicemia, presencia de estrés oxidativo o síndrome metabólico, entre otros. Esto significa, en líneas generales, que pacientes hipertensos, diabéticos, añosos, mal controlados, van a tener menos capacidad para desarrollar colaterales, por lo tanto, infartos más grandes y que se instalan más rápido. El concepto de tiempo cerebro significa que cada minuto que pasa se están perdiendo millones de neuronas. La variabilidad es alta. Si bien en promedio se habla de 2 millones de neuronas por minuto, en los progresores rápidos esto puede alcanzar sobre 27 millones de neuronas por minuto y los progresores lentos tan poco como 35.000 neuronas por minuto. Esto es importante para tenerlo presente a la hora de tomar decisiones terapéuticas. Pacientes que lleven muchas horas de evolución, pero que son progresores lentos, todavía pueden ser beneficiarios de terapias de reperfusión cerebral como trombolisis o trombectomía mecánica. Parte 4. Cascada isquémica. La cascada isquémica son la serie de hitos fisiopatológicos que suceden en la unidad neurovascular cuando ocurre una isquemia cerebral. Lo primero es que por falta de ATP hay disfunción de la bomba sodio-potasio, con lo que se pierde el gradiente iónico y ocurre la depolarización de la membrana neuronal. Esto lleva a la entrada masiva de calcio al citoplasma con la consecuente excitotoxicidad, es decir, activación de neurotransmisores excitatorios y la activación de enzimas del citosol como son proteasas y fosfolipasas que van a degradar respectivamente el citoesqueleto y las membranas de la pared celular. Esto hace que los productos de degradación de las membranas sean sustrato para la síntesis de mediadores inflamatorios como prostaglandinas y leucotrienos y a su vez de estrés oxidativo con la formación de especies reactivas de oxígeno. El daño en la membrana de las mitocondrias va a llevar a estrés nitrosativo y a disfunción mitocondrial con liberación de enzimas presentes en el interior de las mitocondrias que son pro-apoptóticas, es decir, que van a inducir a la muerte celular programada de la neurona. Los eventos fisiopatológicos de la cascada isquémica van sucediendo de manera evolutiva en el tiempo. No son todos concomitantes, sino que una ola va llevando a la siguiente. De esta manera, como observamos en la gráfica, la respuesta inflamatoria, la activación de proteasas y la remodelación del tejido de la unidad neurovascular ocurren de manera más tardía dentro del proceso fisiopatológico. Y esto es lo que determina la ventana terapéutica o ventana de oportunidad para restituir el flujo sanguíneo y evitar los cambios estructurales mayores que suceden en el área de penumbra para que ésta no pase a ser parte del infarto.
Como ideas finales, quedémonos con lo siguiente. El tejido cerebral es estrictamente dependiente del flujo sanguíneo, existiendo acople metabólico hidráulico y autorregulación del flujo según la presión arterial media. El principal determinante del flujo sanguíneo cerebral es el radio arteriolar. La penumbra isquémica es el tejido en riesgo, ya que carece de autorregulación y la reperfusión oportuna evita el reclutamiento de infarto vía apoptosis. Existen progresores rápidos y lentos dependiendo de la capacidad individual para activar colaterales, lo que determina el concepto de ventana terapéutica, donde siempre el tiempo es cerebro.